Buenos días a todos y todas. Quienes estamos aquí reunidos es por invitación del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que ha aprobado la decisión de la Comisión de Doctorado, por unanimidad, de recibir la defensa oral de la tesis del doctorando colombiano don Andrés Adolfo Pérez Velasco, dirigida por la doctora Andrea Laura Gastrón. El título de la contribución es Intersecciones entre la novela de Gabriel García Márquez, la Constitución colombiana de 1991 y la jurisprudencia que la sucedió. Implicancias de la literatura en la definición de los límites al ejercicio del poder. Y integramos este jurado por decisión del Consejo Directivo de la Comisión de Doctorado, la profesora doctora Nancy Cardinó, la profesora doctora Helga Lell y un seguro servidor, Raúl Gustavo Ferreira. De acuerdo a la totalidad de pautas reglamentarias que rigen esta novedad, que lo hagamos por el ciberespacio, don Adolfo Andrés Pérez Velasco dispondrá de 30 minutos para ofrecer los que a su juicio sean las posturas centrales de su contribución. Luego el jurado le hará ni bien termine la exposición Andrés Pérez Velasco, será invitada la directora de la investigación y disertación doctoral, la doctora Gastrón, a hacer sus apreciaciones. Luego el jurado le hará preguntas al doctorando y finalmente el jurado deliberará para anunciar públicamente cuál es el resultado y la evaluación de la contribución doctrinaria y si se accede o no al máximo lauro científico que ofrece la Universidad de Buenos Aires, es decir, doctor de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos los presentes, a las autoridades de la facultad, y sin más prólogos ni protocolos, le ofrecemos el auditorio y lo vamos a escuchar con paciencia y atención. Pérez Velasco, adelante. Muchas gracias, doctor Gustavo. Quiero, pues, antes de iniciar, agradecer a la doctora Nancy Cardinó, a la doctora Helga Lell y al doctor Gustavo Ferreira por haber aceptado hacer parte de este tribunal y por haber leído mi contribución. Y al mismo tiempo agradecerle a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y a su comisión de doctorado por darle abrigo a la tesis y a su escritor. Quiero agradecer también especialmente a la doctora Andrea Gastrón por haber dirigido este trabajo y por permitirle ser y florecer. Pensando un poco en la parte del año en la que estamos, recuerdo que el calendario, ese invento de uso cotidiano creado por Rómulo y reformado por Julio César en el año 46 a.C., hasta arribar a su versión actual establecida por Gregorio XIII en 1582, podría ser metafóricamente revisitado para agregarle una medida de tiempo que comprenda el paso de los días y los meses, y a esa unidad de medida podríamos denominarla tesis. Así, el estudio de las intersecciones entre la novela de Gabriel García Márquez, la Constitución colombiana del 91 y la jurisprudencia que la sucedió, así como el análisis de las implicancias en la definición de la literatura, en la definición de límites al ejercicio del poder, sencillamente por los tiempos de su escritura, podría ser útil para medir distintos sucesos. La ocurrencia de conflictos sociales en América Latina, el inicio y el clímax de la pandemia propiciada por el COVID-19, con sus picos pasados, presentes y anunciados, e incluso la pérdida de miles de personas que de un momento a otro, a lo mejor por esa inclinación que tenemos los seres humanos para volver estadísticas las tragedias, pasaron a convertirse en indicadores que nos recuerdan las limitaciones propias de nuestra condición.
A lo anterior se agrega la manera en que los gobiernos nacionales y locales, actuando a veces en consenso y otras veces en disidencia, han restringido libertades constitucionales en nombre del bienestar ciudadano. Una especie de abracadabra jurídico, un haré como diré, acudiendo a la etimología de esa expresión, que para ser generosos con los adjetivos genera por lo menos enormes inquietudes. Pero también abogando en favor de la esperanza, esta unidad de medida nos ha dejado presenciar el tiempo de grandes avances en la ciencia, la valentía de los profesionales de la salud y por supuesto ser testigos de que la cultura, ese salvavidas que nos protege de la intemperie intelectual, sobrevive en medio de las adversidades, lo que nos ha permitido llegar a celebrar, sin ir más lejos, los primeros 200 años de nuestra querida Universidad de Buenos Aires. En tanto, el jurado ha leído a profundidad la tesis, esfuerzo que de nuevo agradezco enormísimamente. Podemos tomar algunos instantes para reflexionar sobre algunos aspectos que la tesis no abarcó, pero que curiosamente la explican, la complementan y de cierta manera, a mi modo de ver, justifican su escritura y que coinciden con la conclusión de esta metáfora del tiempo a la que hemos llamado tesis. En este sentido, resulta notable la publicación hace escasas 4 semanas de una obra titulada The Oxford Handbook of Gabriel García Márquez, texto en que la Universidad Inglesa reúne 32 trabajos de expertos mundiales en la obra del escritor colombiano, para presentar un examen, por supuesto, en idioma inglés, de su vida, obra y legado. El primer trabajo de este estilo que se da desde el fallecimiento del escritor ocurrido en 2014. La obra de Oxford incorpora enfoques críticos respecto de la literatura garcía-marqueana, aún en proceso de construcción. Su relación con el feminismo, la ecocrítica, el marxismo, los estudios étnicos, y al tiempo profundiza en aspectos tales como el uso del realismo mágico, el mito y el folclore caribe, sus opiniones políticas y, por supuesto, un tema central para el trabajo propuesto, que es su fascinación por el poder. Contenido que, por supuesto, denota una primera conclusión importante, y es que esta literatura ofrece aún campos de estudio que están pendientes de ser consolidados. Esa obra presta a su vez una gran atención a la influencia de los escritos de García Márquez en el sur global, la escritura imaginativa del sur de Asia, de China y de Japón, de África, su influencia e impacto en las literaturas de autores tan destacados como Toni Morrison, Salman Rushdie y Haruki Murakami. Una justificación difícil de imitar si de lo que se trata es de explicar la relevancia del autor y de la literatura y de cierta manera, por qué no decirlo, su elección como personaje central de esta tesis. Y bueno, para fortuna y alivio de este tesista y también de su directora, ninguno de los autores que contribuyó a este esfuerzo colectivo se ocupó de la relación de la narrativa garcía-marqueana con los procesos constitucionales, ni con la jurisprudencia que los sucede. Esfuerzo con el que esta tesis pretende hacer un aporte al ámbito de los estudios de la relación entre derecho y literatura. El contenido de esta publicación ratifica que las novelas de García Márquez, por la calidad de su contenido, como ocurre con buena parte de la literatura del boom latinoamericano, ha arribado sin pudor a la categoría de clásico. Y en este sentido quisiera recordar esa obra póstuma de Ítalo Calvino, en la que titulaba de esa manera su reflexión, ¿por qué leer a los clásicos? Y en ella Calvino discurre sobre esta cuestión y trata de sintetizar su respuesta en distintas proposiciones, en las que hay 2 que a mi juicio resultan centrales a los fines de la tesis.
La primera es que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene por decir. Es decir, es una obra que al momento de ser abierta ofrece nuevas, inesperadas e insospechadas visiones sobre asuntos que, independientemente del momento en que fuera escrita, resultan absolutamente pertinentes para el lector contemporáneo. Y lo otro es que los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la huella de las lecturas que precedieron a la nuestra, y tras de sí la huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado, más sencillamente en el lenguaje y en las costumbres, y quizás yo me atrevería a agregar en el derecho. A lo mejor por ello, estudiar las narrativas de Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, José Eustacio Rivera, Ezequiel Martínez Estrada, o más recientemente Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández o Mario Vargas Llosa, para mencionar solamente unos pocos nombres de la literatura latinoamericana, es relevante y es útil para la construcción del lenguaje jurídico, en tanto esos contenidos ofrecen perspectivas, a mi modo de ver, insospechadas para los problemas que cotidianamente se someten al estudio de los operadores jurídicos en sentido amplio. No solamente aquellos que toman decisiones en el Poder Ejecutivo, sino el papel de los jueces en el Poder Judicial. Y, por qué no decirlo, también de los legisladores cuando se enfrentan a la no fácil tarea de hacer la ley. Arribando ya al contenido formal de la tesis desde el punto de vista metodológico, pues la tesis se vale de la escuela histórica crítica, lo que permitió abordar los orígenes de las narrativas que se examinaron en el ánimo de establecer los antecedentes sociales, políticos y jurídicos que motivaron la escritura, no solo de las novelas que trata la tesis, sino de las constituciones que convivieron con ellas. Y en mayor o menor medida, la forma en la que influyeron el carácter y la intencionalidad de sus autores. Lo que se establece como un instrumento adecuado para examinar la construcción argumental en lo que explica el examen de la literatura como un instrumento de pedido de cambio constitucional y de proposición permanente a los límites al ejercicio del poder. A la par, este método es, pensándolo un poco, un instrumento adecuado para reexaminar ciertos capítulos de la historia latinoamericana en sentido amplio, desde México hasta la Patagonia, sus violencias, sus procesos de creación constitucional, sus episodios de no derecho y, en el caso particular colombiano, la manera en que la novela transitó por las discusiones de la Asamblea Constituyente de 1991, a la vez que ha venido encontrando regazo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se espera haber demostrado se muestra dispuesta a dialogar con la novela de una manera expresa, pero también de una forma intertextual. Ese entendimiento nos llevó a analizar las categorías propuestas a principios del siglo pasado por John Whitmore en su lista de novelas legales, y más tarde reformuladas por Richard Weisberg y François Host, en la idea de que para hablar de intersecciones, los sintagmas derecho de la literatura, derecho en la literatura y derecho como literatura no solamente merecen ser revisitados para arribar a uno nuevo que aspira a abarcar un ámbito de estudios que es derecho con literatura. Ese reenvío permanente en el que novela y decisión judicial, novela y dicho constitucional actúan juntamente y en compañía. Y para afinar, digamos, ese sintagma de derecho con literatura, la tesis se ocupa principalmente de establecer
tres categorías que van a ser centrales en el desarrollo del trabajo. El primero, colindancia, como un criterio metodológico que de cierta manera recoge los trabajos de Wigmore y posteriormente los de Weisberg y Ost, en el sentido de establecer un criterio metodológico que permita establecer que los contenidos del derecho y la literatura, para ser analizados en conjunto, tienen que guardar cierta armonía temática, lo que previene disonancias en su intersección. Dicho de otra manera, es un mecanismo adecuado para evitar decir a la novela aquello que no dice y para poner al derecho a receptar aquello que no le resulta útil. La intertextualidad, como un segundo elemento tomado de las escuelas de formalismo ruso, particularmente de los trabajos de Julia Kristeva, en el que lo que se da cuenta es que existe un diálogo permanente entre los textos pretéritos y los textos legales o novelados que permanentemente se producen. Eso explica por qué los resultados de las asambleas constituyentes o de los debates parlamentarios en los momentos de reforma de la Constitución no solamente se nutren de las posiciones doctrinarias o ideológicas, sino también de la carga emocional que desde el punto de vista de las narrativas leídas llevan los constituyentes o los parlamentarios al seno de esos debates. Y en ese sentido, pues creo que vale la pena recordar que esos textos se construyen como un mosaico de citas, como una absorción y transformación de otros textos que los han precedido. Y una tercera categoría tomada, prestada de la pintura, que es el simultaneísmo. Digamos, una categoría que aplicó Robert Delaunay en 1910 y que a los fines del método propuesto se considera como un reenvío multidimensional entre la temática legal que se narra, las disposiciones que fueron la inspiración normativa que le otorga credibilidad al relato ficto y la forma en que los pronunciamientos judiciales o doctrinales retoman estos elementos para elaborarlos en un diálogo que se completa y se desarrolla de manera permanente. Y la conjunción de esos tres elementos, en realidad lo que terminan es arribando a algo que la tesis denomina un Treffpunkt, expresión alemana que tomamos prestada por no encontrar un equivalente en idioma castellano, que básicamente sintetiza un punto de encuentro entre quienes sin proponérselo están destinados a hallarse, que es el caso del derecho y la literatura, así tengan, como documentó la tesis, una relación ancestral. En este sentido, también vale preguntarse qué tan lejanos se ubican los estudios de derecho y literatura con el derecho positivo. Y si bien la doctrina originalmente ha adscrito estos estudios a la teoría crítica del derecho, quizás no es necesario viajar tan lejos para darles abrigo. La más autorizada doctrina reconoce, por ejemplo, por conducto del doctor Juan Carlos Casañe, que la pretensión de reducir el fenómeno jurídico exclusivamente a la ley positiva, de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista jurisprudencial, se bate en retirada, en lo que parece imponerse la idea de que es necesario privilegiar más la cultura del derecho que la cultura de la ley. Y digamos, desde esa perspectiva se abre un ámbito que permite superar la idea de que una aplicación de la norma jurídica a un caso concreto supera la operación lógica formal que reduce toda esa cuestión a la subsunción de los hechos que se discuten con la norma que les resulta aplicable.
Autores como Ricardo Guibur sostienen que Kelsen admite que en materia de interpretación los jueces deciden según su voluntad dentro del marco de posibilidades que la indeterminación de la norma general les provee. Y Guibur se pregunta, ¿quién sino el juez establece cuáles son los límites de ese marco y cómo averiguar cuál es la norma respecto de la cual ha de juzgarse si ella requiere en mayor o menor medida el grado del aporte personal del magistrado que debate una determinada cuestión? Y es en ese sentido donde la literatura tiene mucho que aportar. No solamente porque su contenido gravita en el alma del juez, y en ese sentido bien vale decir pues que hablaría muy mal de nosotros como juristas pensar que nuestro ejercicio cotidiano se reduce a una mera técnica sin que pese en nuestra alma el peso de las lecturas que de alguna manera han formado lo que somos como seres humanos desde el punto de vista de nuestra cultura. Y en eso recuerdo a Juan Osorio Morales, el jurista español ya desaparecido, que finalmente sintetiza esta idea señalando que para arribar a una decisión judicial correcta, desde el punto de vista de establecer un diálogo con la sociedad a la cual se dirige, el derecho por sí solo no basta. Ahora bien, hablar de violencia política y hablar de dictadura es incómodo. Es hablar de lugares oscuros en los que es difícil moverse y es difícil sentirse a gusto. Eso explica por qué la literatura y el derecho se ocupan de ellas en tanto fenómenos vinculados a la historia de América Latina. Las literaturas que se ocupan de estos fenómenos exigiendo cambios que han sido recogidos por el texto constitucional continúan siendo escuchados por los jueces e incluso en procesos constitucionales recientes como la reforma argentina del año 94. En el caso particular de Colombia, al hablar de la violencia, vale la pena preguntarse qué tan horrible debe ser un periodo de la historia para que esta disciplina, que suele ser tan imaginativa a la hora de bautizar los capítulos que establecen, solo se atreva a denominarlo la violencia. ¿Qué tan brutal debe ser ese compartimento para que la literatura lo recepte, la cultura lo haga suyo, se vuelva un tema obsesivo en una sociedad y influya de una manera decisiva en el proceso constituyente, convirtiéndolo en un clamor de cambio normativo que se armonice con el resultado que finalmente pues, profirió el propio poder constituyente. Violencias como la de la mano propia que ejercen los hermanos Vicario en Crónica de una muerte anunciada, violencias como aquellas en las que la mujer es repudiada por no ser virgen, como la que padece Ángela Vicario, violencias como la inacción del Estado que de alguna forma permiten el asesinato de Santiago Nazar, a las que se agregan otras violencias que si bien no se expresan de manera sangrienta, tienen unos efectos devastadores en la sociedad, como la que sufre el coronel y su esposa que aguardan la carta con la respuesta del Estado que reconoce el derecho que nunca llega, enmarcado en esa otra forma de violencia que es una lucha por sobrevivir, cuando el ciudadano, como en el relato kafkiano, solo recibe por respuesta el silencio de una puerta que se cierra. Aquí yo creo que vale la pena reflexionar si en este tipo de contextos de violencia florece la literatura para hacer pedidos de cambio social.
Y a juicio de la tesis, la respuesta es sí. En acciones, o si existieran en el contexto en el que García Márquez escribió su novela, acciones como la de tutela prevista solamente en el año 91 para garantizar la protección de derechos fundamentales, la novela del coronel carecería de sentido. Las omisiones del Estado y del derecho, al ser un campo fértil, permiten que florezca la novela y permiten que esos pedidos de cambio normativo se establezcan como un valor fundante de esa interacción que existe entre el relato imaginado y el texto legal. Bien, el texto legal en el proceso de formación política de su desarrollo, de su creación, bien en la aplicación que los jueces le dan. Fenómeno similar ocurre con Argentina y los países en los que las dictaduras del siglo XX germinaron, lo que hizo que la democracia prácticamente se convirtiera en la excepción en la manera de gobernar, punto del que se ocupa la parte final de la tesis. La figura del dictador, que en palabras de García Márquez es el único animal mitológico que América Latina le ha aportado a la literatura, obsesionó a Ramón del Valle Inclán, que pese a ser español, pues es el pionero de este subgénero literario de novela de la dictadura. Prosigue con Miguel Ángel Asturias, con Augusto Roa Bastos, con García Márquez, pero también más recientemente prosigue con Rodolfo Walsh y con Ricardo Piglia. Y en ese sentido es notable establecer cómo esa antiquísima preocupación de la novela de proponer límites al ejercicio del poder y de oponerse al poder cuando éste se desborda, no solamente se mantiene, sino que subsiste a lo largo del tiempo, aún en narrativas contemporáneas. Esa preocupación de la sociedad, de la cultura y de la literatura encontró respuesta en el artículo 36 de la Constitución argentina, incluido en la reforma del año 94, que establece que la Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, declarando esos actos nulos. Una forma de oposición al no derecho que los gobiernos de la dictadura irrigaron por América Latina y que se sintió pues de una manera devastadora en Argentina. Y esa respuesta que da el constituyente del año 94 se refleja, digamos, con nuevas voces de la literatura argentina en esas novelas postconstitucionales. A partir de los textos de Martín Coan, Juan José Saer, Luis Guzmán, Héctor Tizón, entre otros, se advierte la preocupación de prevenir que el no derecho, esa especie de enfermedad que lleva a la Constitución a una especie de coma institucional, se vuelva a presentar. Y esa oposición constante de la literatura y de la cultura a los abusos del poder, pues es la que están llamadas a receptar no solamente las asambleas constituyentes, sino también los congresos, no solamente en el ejercicio de hacer la ley, sino en las reformas de la Constitución, y también los jueces en su providencia. Ya a manera de conclusión, pues básicamente quisiera señalar con la venia del tribunal que espero que el derecho constitucional pueda verse favorecido a partir de la realización de una lectura cruzada entre las narrativas preconstitucionales y los debates constituyentes o parlamentarios. Ese tipo de análisis, creo genuinamente, alimentará el desarrollo de nuevos entendimientos de las motivaciones que explican la génesis normativa, así como de los males que pretende prevenir.
e incluso pensándolo un poco más, no solo prevenir, sino también remediar. Y creo genuinamente que el estudio de las novelas postconstitucionales, a partir de una comprensión más integral, como la que la tesis se esfuerza en proponer, probablemente permitirá evaluar con el paso del tiempo si ese clamor social fue adecuadamente interpretado o no por la norma superior, o mejor aún, oído por los jueces que la aplican y por la sociedad que es su lector. En definitiva, la clave, a mi juicio, está en comprender que la Constitución, todas las constituciones, siempre tienen quien la escriba. Muchas gracias. Muchas gracias por su disertación, don Adolfo Andrés Pérez Velasco. Y para continuar con este acto académico, el jurado ha predeterminado escuchar la opinión de la profesora doctora Andrea Gastrón, que es quien ha realizado la dirección de la investigación y de la disertación doctoral. Andrea, por favor, en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Yo también quería agradecer al jurado por la lectura, el tiempo, ¿no? Andrés empezó hablando del tiempo en su excelente disertación, y me parece que esto es algo que llevamos, que Borges decía una frase muy linda, ¿no? El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho, ¿no? Es decir, somos en el tiempo, y esto, digamos, lo valoro mucho porque sé el esfuerzo que significa haber leído la tesis, no en especial la de Andrés, porque, bueno, por lo menos para mí fue un tiempo extraordinariamente bien invertido, y haberla acompañado es un lujo que no se da todos los días, ¿no? Esto está escrito, lo dije en el informe que acompañó la tesis, y lo quiero suscribir una vez más. ¿Cómo fue mi propio proceso, ¿no?, acompañando esta tesis? Yo quiero decir que, bueno, Andrés tiene una formación diferente a la mía, y yo no me puse en el lugar digamos, por mi propia formación, me corrí del lugar central que iba a tener la tesis, tal como la concibió Andrés, porque la tesis fue realmente concebida por Andrés, y esto lo quiero dejar muy claro, es su propia tesis, y yo fui acompañando desde otro lugar, ¿no?, que incorporó de alguna manera lo que son los estudios sociológicos jurídicos, que esta es mi formación. Y dentro de la sociología jurídica con una mirada fuertemente crítica, ¿no? Este es por ahí, la poca o mucha influencia que tuve en la tesis. Y yo voy a hablar de eso, no puedo hablar de la tesis porque, insisto una vez más, la tesis fue pergeñada, fue ideada y fue ejecutada, y fue concebida y desarrollada por Andrés, ¿eh? Y por otro lado, digamos, y esto es algo que también acaba de decir Andrés, y que yo suscribo como lectora, ¿no? Es decir, yo tuve una aproximación a la novela de García Márquez muy anterior, por el tema, digamos, a lo que precisamente luego significaron mis aportes o mi acompañamiento en el desarrollo de esta tesis, ¿no? Es decir, la primera aproximación que tuve a García Márquez fue como lectora, y disfrutando de esa lectura, placentera o no, porque no necesariamente esto que dice Andrés del poder y de la violencia está terriblemente presente en toda la literatura garcía-marquiana, y entonces, bueno, yo acompañé desde ese lugar, ¿no? Y también como latinoamericana, ¿no? Estos son los ejes a partir de los cuales yo hablo, ¿no? Y yo pude acompañar desde esos lugares, ¿no? Algunas cuestiones que yo simplemente quisiera señalar,
digamos, desde mi propia mirada y desde lo que fui haciendo en este tiempo de acompañamiento de esta tesis que para mí fue maravillosa, digamos, en muchas cosas, y es esta idea de la intersección, ¿no? Porque justamente el título recoge esta idea, ¿no? Habla de las intersecciones entre la novela, ¿sí?, la novela de García Márquez, pero también la novela en términos generales, la Constitución y la jurisprudencia, ¿no? Y esta idea de las intersecciones, que es una idea que también está presente en los estudios de género, ¿no? Cuando Andrés mencionaba este texto que acaba de salir de la Universidad de Oxford, que también los estudios de género se hicieron cargo, entre otras miradas, ¿no?, de la temática o de la novela garcía-marquiana, bueno, uno también, esta es una, digamos, es un recorte que está muy presente en los estudios de género, ¿no? Entonces, ahí hay también como digamos, Andrés hablaba de la simultaneidad entre el derecho y la literatura. Bueno, uno también podría pensarlo, ¿no? Esta idea de la intersección o de la interseccionalidad que existen, que es una idea que a mí me resulta particularmente interesante, porque la relación entre el derecho y la literatura no es una relación pacífica, es una relación que muchas veces se tensiona, y especialmente a través de la historia latinoamericana, digamos, ¿no? La literatura ha venido a poner límites al derecho y al poder en términos generales, al poder incluso más allá del derecho, y, digamos, y ahí aparece mi yo sociólogo, ¿no? Mi yo socióloga, porque cuando vemos, digamos, quiénes fueron los desaparecidos en la dictadura argentina, no es una casualidad que justamente hayan sido los intelectuales, los escritores, los periodistas, o sea, quienes efectivamente han puesto límites al poder de turno, ¿no? Esto es un dato sociológico que es muy fuerte y que está muy presente, y que si bien también tiene que ver con estos lugares incómodos a los que se refería recién Andrés, me parece importante señalar y destacar, ¿no? Es decir, ahí, digamos, hay mucha tela para pensar y para cortar desde el punto de vista sociológico, ¿no? En estos límites que ha puesto, y ahí aparece... Perdón, Sí, ¿le puedo pedir si puede redondear, así podemos pasar a las preguntas? perdón, ¿cómo no? Muchas Bueno, gracias. perdón. Bueno, simplemente retomo la idea del lugar incómodo, quiero retomar, digamos, estas relaciones que muy bien estudió Andrés entre la literatura y el derecho. Quiero decir que sociológicamente me parece muy interesante esta idea que él toma desde la Universidad de Buenos Aires. No es lo mismo escribir esta tesis desde alguna universidad colombiana, que Andrés podría perfectamente haberlo hecho, y sin embargo él eligió la UBA porque, insisto, no es una casualidad esto. Es decir, Buenos Aires fue el lugar donde se edita por primera vez 100 años de soledad en el año 67. Esto también me parece un dato para tener en cuenta y para tener muy en cuenta. Entonces, bueno, hay mucho más para agregar, no les quiero robar tiempo, al contrario, les agradezco muchísimo, y bueno, y seguimos dialogando. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Andrea Gastrón. Lo que le quiero decir a usted y a quienes están en el jurado, a quienes están escuchando y siguiendo, es que la decisión de escucharla a usted es, desde un punto de vista, una costumbre que hemos generado, acaso secundum legem, porque no está prevista en el reglamento. Así que fue un criterio unánime del jurado. A tono entonces con la disertación de Pérez Velasco, y en materia para enjundiar su trabajo, Albert Camus dijo que en 1949, en un texto traducido por Julio Cortázar, no hay vida sin diálogo. Nosotros no vamos a tener una conversación ni camusiana ni cortasariana,
sino que el diálogo a nosotros ahora lo impone el reglamento de la Universidad de Buenos Aires. Así que va a ser un diálogo eminentemente normativo, en cuyo ámbito estoy seguro de su predisposición, y le voy a ceder el uso de la palabra a la profesora doctora Helga Lelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero ser lo más breve posible porque sé que el tiempo no abunda, pero no quiero dejar de decir algunas fortalezas que me parece que ha tenido esta tesis. En primer lugar, ha sido un gusto leerla porque algo que no es frecuente en tesis de Derecho es que estuvo muy bien escrita, muy bien redactada, con un hilo coherente y además con un estilo literario que también lo hemos visto en esta exposición, algo que también creo que tiene coherencia con el tema elegido por el tesista. Me parece que es importante el tema elegido, pensando entonces en un autor colombiano, en el marco de un país que ha atravesado, tal como se ha mencionado, un largo proceso de violencia, y me parece desafiante también esta idea de vincular los procesos constitucionales con otros insumos que salen de la dogmática jurídica tradicional, ¿no? Que generalmente tenemos algunas fuentes clásicas y no salimos de ellas. Para no extenderme más sobre estas cuestiones, después podré señalar algunas otras fortalezas si tenemos más tiempo, pero agradezco, y creo que es algo muy bueno, que la tesis también invita y deja interés por leer algunas cuestiones de historia y también de literatura. Eso creo que siempre es bueno, pensando en que la tesis va a decantar también en un futuro libro. Pero fuera de esto, planteando también un poco el proceso de lectura y qué me pasa como jurado al leerla, si bien la tesis se enfoca en la novela García Marquiana y cómo ha influido en el proceso constitucional, principalmente el del 91, y la jurisprudencia que la sucedió, o que sucedió a esta constitución, por otro lado, uno siente que a veces se escapa ese objeto, es decir, está bien explicitado cómo es que en los debates constitucionales se plantea o se recurre a la figura de García Márquez y cómo se recurre también a la novela, pero también a otros textos que no son propios del género de la novela, sino otros textos como por ejemplo algunas crónicas o entrevistas o artículos periodísticos. Pero en realidad la tesis también tiene una fuerte impronta sobre la relación entre el derecho y la literatura. Entonces, creo que eso es parte del objeto, pero digamos, va una atención que va desde lo general a lo particular. Entonces, a veces se pierde un poquito ese foco sobre García Márquez, aunque no menoscaba la calidad de la tesis, y creo que el aporte final, como se señala en la conclusión, que es poder marcar posibles vínculos entre literatura y derecho. Algunas preguntas concretas. Voy a tratar de marcar 3 o 4 preguntas, y quizás si después tenemos tiempo podría hacer algunas más. Pensando entonces en algo que se mencionó recién en esta exposición y que también aparece recurrentemente en la tesis, cuando pensamos en la novela enmarcada en el realismo mágico, este sería el principal insumo que podría tener, o que podrían tener los constituyentes, legisladores, jueces. Mi pregunta es si podemos pensar en otros estilos literarios, también propios de la novela, pero que no sean, que escapen a este realismo mágico, si también funcionarían como posibles insumos, o si crees que hay una limitación a este realismo mágico justamente por la nota sociológica que quizá tiene este estilo. Lo segundo es que en la tesis se marca, y también surgió en la exposición, poder hablar de novelas preconstitucionales y poder pensar quizás en una evaluación posterior con novelas postconstitucionales. Y cuando hace unos minutos el tesista mencionaba
¿por qué elegir un clásico? También se mencionaba esta idea de, bueno, los clásicos dicen o dejan cosas por decir más allá de lo dicho. Mi pregunta es si existe, digamos, una fecha límite o en la cual expira ese contenido preconstitucional. Es decir, las novelas de García Márquez, ¿dejan de ser un insumo a partir del 91? O quizás si no se han visto satisfechos los reclamos presentes en esa novela garcía marquiana, podría en una futura reforma constitucional aún así ser considerada un insumo preconstitucional. Es decir, expira esta suerte de insumo que es la literatura. Y bueno, en tercer lugar, cuando usted plantea la idea del 3 puntos, me parece que es muy interesante, y yo me planteaba, bueno, ¿existe es solamente un insumo directo la novela hacia quien la retoma cuando se da este 3 puntos? O si existe también una condición ética para pensar en las historias no narradas en esas novelas, ¿no? Pensando en la violencia. En la tesis se marca también un fragmento de García Márquez, en la cual él señala que existen también procesos de violencia que no han sido volcados en géneros literarios. ¿Por qué? Porque hay personas que no han sabido volcarlo literariamente, porque no han superado el trauma de esa violencia, y por lo tanto esas violencias no han quedado narradas en novelas o en otros textos literarios, y que por lo tanto no han sido insumos constitucionales. El hecho de que alguna novela pueda llegar a tener esa intersección no interpela a quien la toma a buscar otros insumos sobre violencias no narradas. Y finalmente, en consonancia con esta pregunta, si no existe también un criterio ético de indagar en la fuente de ese insumo. Esto, digamos, ya es quizás un poco contrafáctico, pero hace unos minutos surgía esta idea de que en los procesos dictatoriales y principalmente los usos violentos del poder han llevado a la persecución de los intelectuales. Me pregunto si no es posible que el mismo poder a veces capte la literatura como una forma de legitimación y que eso también pueda llegar a las fuentes constituyentes, judiciales, legislativas. Si quien llega a ese 3 puntos no tiene también un deber ético de hacer una indagación. Esta última pregunta sé que excede un poco la tesis, pero creo que está presente en algunos párrafos en las conclusiones, y por eso me gustaría escuchar alguna reflexión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora doctora Helga Lell. Y me parece que por razones de economía procesal sería mejor que el doctorando le diese respuesta en este momento. ¿Qué le parece, doctora Cardinó? Sí, me parece muy bien con un tiempo, ¿no? Determinado. Sí. Andrés Perfecto. Pérez Velasco. No, le quiero advertir que no tenemos tiempo hasta Navidad. Vamos a celebrar todos la Navidad. Cuando la doctora Cardinó se refiere al tiempo, es que todos queremos estar vivos en Navidad, pero el tiempo le pedimos que lo administre razonablemente para las inquietantes y fundadas comentarios y preguntas a la doctora Lell. Gracias. Así lo haré, doctor Gustavo. Bueno, lo primero es que definitivamente creo que hay estilos diferentes al realismo mágico que permiten evaluar esta intersección a partir del método que propone la tesis. Y digamos, basta con señalar que a pesar de esa mitología inmersa en la figura del dictador, en las novelas de Roa Bastos, de Valle Inclán, de Miguel Ángel Asturias o de García Márquez, las novelas que con posterioridad a estas publicaciones se ocupan del tema, como por ejemplo Respiración Artificial de Ricardo Piglia, que realmente es un canon de la literatura argentina, digamos, no acuden al realismo mágico para denunciar esta situación
y para proponer esa intersección. Entonces, desde ese punto de vista, genuinamente creo que si bien el realismo mágico sirve de manera útil a los fines de la tesis, las literaturas que se valen de otros estilos de narrar pueden perfectamente permitir este tipo de análisis. Lo segundo es que pensando un poco en la fecha de caducidad de las novelas preconstitucionales y postconstitucionales, hay una cosa que me encontré en el ejercicio de la investigación y que en algún momento discutía con Andrea, y es que hay novelas que por el paso del tiempo se están perdiendo. Se están perdiendo en la memoria y se están perdiendo físicamente, no se consiguen, no existen, ni en los anaqueles de las librerías comerciales, ni en los anaqueles de las librerías públicas. Y es una verdadera lástima porque realmente relatan una parte de las historias de nuestros países. En el caso particular del subgénero de la novela de la violencia, hay muchos títulos que han venido desapareciendo, pero que al subsistir, digamos, las temáticas y los problemas que abordan como literaturas, pues carecen de fecha de extinción. Y eso yo creo que en el caso particular de García Márquez, así como de otros autores del boom latinoamericanos, le dan el carácter de clásico a sus obras, en la medida en que permiten revisitarlas de tiempo en tiempo, en la medida en que en el contexto particular de América Latina, para no ir muy lejos, pues en realidad los problemas que abordan son los problemas que siguen siendo merecedor del estudio de los jueces. Los problemas pensionales no han sido resueltos, los problemas de la violencia por propia mano no han sido resueltos, los problemas de equidad de género no han sido resueltos, los problemas de prostitución, por ejemplo, que es un tema recurrente en García Márquez, no han sido resueltos, y desde esa perspectiva, quizás en futuros procesos constituyentes, pues todas esas narrativas pueden influir de manera decisiva en que la opinión de los convencionales o de los constituyentes reflejen, digamos, esos pedidos de ajuste social, que en realidad es lo que hace la novela. Pensando un poco en el tema del Treffpunkt y las violencias no narradas, coincido completamente con usted, doctora Helga, en el sentido de que sí existe, digamos, un deber ético a la hora de utilizar las novelas para justificar posiciones legales. No solamente desde el punto de vista de prevenir, poner a la novela a decir aquello que no dice y que incluso su autor jamás pensó en decir, sino también en tratar de llevarlas forzadamente a lugares en los cuales, digamos, no prestan un propósito útil ni a la sociedad ni al derecho, entendidas como lectoras ambas en doble vida, no solamente de los pronunciamientos judiciales, sino también de las novelas. Digamos, desde esa perspectiva, pues creo yo, para concluir los puntos que tocaba, que esas violencias no narradas, digamos, sí están presentes no solamente en la novela, sino también en otras expresiones de la cultura frente a las cuales el derecho se encuentra en mora de analizar. El teatro, la poesía, la pintura, la música, que finalmente tienen bastante para decir y ofrecen pues todo un campo fértil para fortalecer, digamos, esas posibles lecturas. Creo que en ese sentido pues doy respuesta a sus inquietudes.
Doctora Lel, ¿usted desea repreguntar en este momento o le damos paso a la doctora Cardinó? No, sigamos nomás. Muchas gracias. Doctora Cardinó, observaciones, comentarios y preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y ante todo, por supuesto, felicitaciones. Es un trabajo que, como ya fue dicho, es muy, es encantador, ¿no? Hay que hacer una segunda lectura o recordar mientras se lo va leyendo que estamos evaluándolo para no caer en el hechizo y decir que está todo perfecto, ¿no? Que está todo muy bien, porque realmente es cierto que la buena escritura tiene ese encanto. Ahora bien, como me toca evaluar, voy a decir algunas cosas. A mí creo que el trabajo rinde sus mejores frutos cuando se concentra, ¿no? En la última parte, en la que efectivamente establece la relación entre, sobre todo, la asamblea, el periodo de asamblea, y yo no sé si la literatura de García Márquez o el autor, ¿no? Ahí tengo mis dudas sobre si son los textos o es el autor. O sea, García Márquez es un autor, ¿no? Y sobre todo el interior de Colombia, ¿no? Ese premio, ¿no? Digo, toda esa es el aura que tiene García Márquez. Pero bueno, ese es su mejor, me parece que es el mejor momento de la tesis como investigación. Creo que también entiendo que la primera parte es un tanto dispersa. Quiero decir, en esa búsqueda de una perspectiva hay una sobrecitación. Es decir, yo creo que esto es gran parte de pecado de juventud, ¿no? Lo estoy tratando de joven, Andrés, así que eso es... Gracias. Supongo que es, pero esta idea de citar todo, de sobrecita, que pareciera un exceso, ¿no? Queremos llegar al punto. Entonces, creo que ese es su mejor logro y es el objeto de investigación, es donde encuentra el objeto de investigación. Siempre sabemos que es fácil criticar un trabajo a partir de la falta, de la carencia, ¿no? Pero no puedo dejar de mencionar algunas que me parece que hubieran sido enriquecedoras para el texto. Una de ellas es una reflexión sobre los intelectuales, que han sido mencionados tanto por Andrea como por Helga recién. Yo no sé en el caso de Colombia, en nuestro caso hay muy importantes reflexiones sobre los intelectuales, hablaban de interseccionalidad, intersecciones, creo que se llama la colección de Carlos Antamirano, justamente sobre los intelectuales argentinos. Beatriz Arlo ha trabajado muchísimo sobre la intelectualidad argentina, y digo, por citar algunas líneas, pero creo que es muy interesante saber cómo se construye esa concepción de las intelectuales, los intelectuales en general, y el derecho en este caso, pero puede ser el derecho, puede ser ese supuesto reflejo. Ahí me parece que también no hay hacerlo un poco más de caso a Andrea en buscar la beta de la sociología jurídica hubiera sido interesante. Quiero decir, en este punto que la literatura aparece como el imaginario social, pero no necesariamente, se constituyen, ¿no? O sea, así como la novela tiene una clara, o sea, deja una impronta en esos debates, en la constitución política y en alguna jurisprudencia, algunas pinceladas de jurisprudencia que se van revisando. Claramente esa literatura también constituye las concepciones. Yo diría en ese caso que la literatura sociológica hubiera marcado cómo la ficción logra desnaturalizar lo que por ahí está naturalizado, ¿no? Ese trabajo que es tan fundamental en la ciencia, para las ciencias sociales en particular, ¿no? Ese trabajo de desfamiliarización, desnaturalización, muchas veces tiene un aliado privilegiado en la literatura, o la literatura lo hace primero en todo caso, ¿no? Y después vienen las ciencias sociales a trabajar. Entonces creo que allí esas dos líneas, ¿no? Una historia de los intelectuales, o una sociología de los intelectuales y una mayor focalización sobre las relaciones entre
los imaginarios sociales, o como se quiera llamar, y la literatura hubieran sido hubieran sido un aporte, ¿no? Yo me quedé pensando mientras leía también en el concepto por ahí de literatura menor, ¿no? En esta fascinación del poder. No hay otro tema, me parece que la fascinación por el poder de García Márquez es la fascinación por el poder de nuestra literatura, ¿no? Y en ese punto yo diría que en estos estudios post, a mí me llamó la atención que salvo como fuente, ¿no? Como Kristeva, pero no aparecen mujeres, ¿no? Y eso es en el discurso, eso es para pensarlo, Andrea, una especialista en género, porque creo que gran parte de eso que faltaba está en la literatura escrita por mujeres, que no es literatura femenina, digo, todo esto se ha discutido mucho al interior de la región y del mundo y del país en particular, pero bueno, hay allí una cantidad de relaciones de poder que se van descubriendo, incluso de esos puntos ciegos que hasta hace poco, ¿no?, teníamos con respecto a las dictaduras que nos atravesaron. Entonces, por ahí me parece que también una mirada de allí hubiera sido interesante, ¿no? Por otra, así cuando pensamos, o al pensar este Treffpunkt, ¿no? Con mayúscula, es un sustantivo, Andrés, recordemos que es un sustantivo. Creo que ahí va encontrando, yo creo que la vorágine es el gran punto de partida, y a mí, por lo menos, ese es mi punto de fascinación, ¿no? José Eustacio Rivera, creo que a partir de allí es difícil encontrar algo más, ¿no? Que vaya así, probablemente perfilando, pero ahí está un poco la gran concepción, la gran novela está bien sobre una región, es una región del país, eso también por ahí habría que, o se podría pensar en Colombia, que tiene regiones tan bien determinadas, ¿no? Pero bueno, pensé en ese punto. Bien, después hay por allí la idea de clásico, ¿no? Yo también la discutiría, lo colonizado. Tendrá que pasar tiempo, ahí sí, digo, habrá que ver, ¿no? ¿Qué queda de todo esto? ¿Qué nos queda hoy por hoy? ¿Qué se sigue leyendo? Un handbook de Oxford siempre marca que hay algo que se sigue leyendo, eso está claro. Pero habrá que ver, ¿no? Falta bastante tiempo para que veamos en qué medida sigue siendo, o sea, García Márquez, por supuesto, es un autor que es más leído que Donoso, por ejemplo, ¿no? Eso está claro. Cortázar es más leído que Borges, digo, eso tiene que ver con algunas cuestiones que se podrían trabajar y que la gente que trabaja habitualmente, yo no sé mucho más que eso, de eso que lo que leo, pero me parece que la canonización, esta idea de que el texto habla, no sé si el texto habla, le hacemos decir, ¿no? O sea, a la tragedia le hacemos decir algo porque somos lectoras, lectores, y significamos. Entonces me parece que por ahí ese es el punto central, ¿no? Y yo insisto y vuelvo sobre el género en esa literatura actual, en ese pensar, en el caso argentino, ¿no? Y probablemente en el caso colombiano también. Yo no conozco tanto la literatura colombiana, pero bueno, pienso en las grandes, por ejemplo, las grandes escritoras de México, Rosario Castellanos, Poniatowska, digamos, han sido cirujanas, ¿no? De ese poder, de ese ejercicio de poder, de esas formas dictatoriales de poder. Entonces, creo que en este tramo en el que estamos hay mucho que se viene a develar, que se viene a poner en juego a partir de esas otras voces, ¿no? De esas otras literaturas que también, yo insisto con ese concepto de literaturas menores, ¿no? En el sentido que le daban Deleuze, Guattari, que por ahí le vendría bien a
a esta novela, a esta tesis novela, ¿no? Bueno, más allá de esto, por supuesto que insisto en la felicitación, a mí siempre me parece un privilegio estar en estos rituales de pasaje, ¿no? En estos momentos tan importantes para la vida, nuestra vida universitaria, ¿no? Y escucharlos y además felicitarlos nuevamente. Gracias. Muchas gracias, doctora Nancy. Gracias, doctora Cardinó. Bueno, ahora me toca mi turno. Me uno a todas las palabras y comentarios que han realizado la doctora Lel y la doctora Cardinó, y muy singularmente a dos señalizaciones que ha hecho recién la doctora Cardinó. Al leer su trabajo, pensé inmediata y reflexivamente casi en el cuento de Borges, en el memorable cuento de Borges, Funes el Memorioso, publicado en 1944. Fíjese qué curioso, porque solamente Borges, creo que es el único autor en este mundo, que puede comenzar un texto con la palabra lo. Y el cuento de Borges comienza con lo recuerdo. Y yo lo recuerdo así, su trabajo. Un recuerdo monumental con esa navegación bibliográfica que ha realizado por la literatura, por la doctrina de los autores, por la filosofía, por la Corte Constitucional Colombiana, por la historia de Colombia. Y este es el primer elogio a su trabajo. En Funes el Memorioso, Funes podía aprender de todo, pero Borges lo acusaba en el anteúltimo párrafo, porque le decía que Funes no tenía la capacidad de pensar, la capacidad de establecer diferencias, la capacidad de abstraer. Usted tiene la memoria de Funes, don Adolfo Andrés Pérez Velasco, pero ha superado este párrafo, porque ha pensado con mucha inquietud y realmente de manera maravillosa, con una prosa prolija, hasta por momentos erudita, este gran trabajo. Posiblemente lo que le dice la doctora Cardinó, en algún lugar, esos pecados de juventud que siempre tenemos todos, que queremos citar todo lo que se nos encuentra a nuestro alcance de la mano. Hay momentos de la navegación a cielo abierto, esa tensión que usted tuvo durante todo el momento constituyente de la tesis doctoral, y si alguien publica algo parecido durante este tiempo, justo le apareció el handbook ahora que usted acaba de mencionar, sobre la hora en tiempo de descuento, y que por suerte, usted al terminar de leer los 32 trabajos, descubrió que nadie había incidido sobre el acto administrativo que la Facultad de Derecho había dictado aprobando su proyecto de tesis y la constitución de este jurado. Quisiera hacerle solamente dos preguntas. Luego de este inmenso recorrido que usted ha realizado, en el cual llega a la conclusión que es necesario abandonar el derecho de literatura, el derecho como literatura, el derecho en la literatura, y propone con fidelidad el derecho con la literatura. Concretamente, desde el punto de vista teórico, ¿cómo lo haría usted? ¿Cuál sería el próximo paso desde la apertura teórica? Pero como nos enseña la doctora Cardinó, en la comisión de doctorado, en cada una de nuestras reuniones mensuales y nuestros diálogos de casi todas las semanas, como no hay teoría sin práctica, también le voy a hacer una segunda pregunta respecto de la práctica. En los últimos 43 años, 7 estados sudamericanos se han dado nuevas constituciones. Venezuela 99, Brasil 88, Colombia 91, Ecuador 2008, Perú 93, Paraguay 1992, y solo han quedado afuera
La Argentina por mucho tiempo, porque la Argentina no va a ser un problema respecto a la pregunta, porque la Argentina no va a reformar su constitución. Parece que Uruguay tampoco. Y yo sé que los juristas somos muy malos en esto de dar consejos, pero ¿qué consejo práctico usted le daría de este derecho con literatura a los 155 constituyentes que están reunidos en Chile en este momento y que todavía a las 13:22 del 21 de diciembre no han escrito un solo artículo de texto con un deadline dentro de 6 meses para hacer una entera constitución de punta a punta, que además va a tener que ser aprobada con plebiscito de salida con voto obligatorio? ¿Qué recomendación práctica usted le daría? Gracias, Andrés, lo escucho. Gracias, doctor Gustavo. Primero, desde el punto de vista teórico, digamos, la intersección vertida en el sintagma derecho con literatura supone, digamos, un reto importante para trabajos futuros. Digamos, no solamente para abordar temáticas por ahora inexploradas desde el punto de vista jurídico, sino también para recoger, digamos, todo lo que estas literaturas dicen y sostienen. Pensando un poco en la manera en la que la tesis expresaba la idea, ese diálogo juntamente y en compañía lo que va a suponer es un reto bien interesante de empezar a revisar, digamos, qué han dicho las otras tribunales constitucionales latinoamericanos, porque, digamos, el privilegio, a pesar de que el trabajo en altísima medida se centra en Colombia, pues no es que la Corte Constitucional colombiana tenga el privilegio y la patente para emplear la literatura en sus fallos, sino que es, digamos, un trabajo donde los jueces latinoamericanos cada vez con más frecuencia se valen de esas intersecciones para seguir avanzando. Y yo creo que el camino para eso es poder corroborar que ese diálogo que existe entre el derecho y la literatura, vertido en esa preposición con, básicamente no solamente es receptado por los jueces, sino que es un instrumento que resulta eficiente para poder garantizar que las sociedades sean unas mejores lecturas de esas decisiones judiciales, en el ánimo de que sean cada día no solamente mejor recibidas, sino mejor comprendidas. Entonces, desde el punto de vista teórico, creería que ese es el camino, que es abundar bastante más en esa jurisprudencia literaria, si la pudiéramos llamar de alguna manera, en la que América Latina pareciera ser un campo fértil y dispuesto para abordar ese ejercicio. Desde el punto de vista del trámite de la Constitución chilena, yo lo que creo es que la Constitución chilena tiene una particularidad en su antecedente, es que al ser una constitución dada como resultado de la dictadura militar de Pinochet, no abrió la posibilidad para que esa recepción de contenidos literarios pudiera darse, y en eso recojo en muy buena medida los comentarios de la doctora Cardinó, porque la literatura chilena, particularmente la literatura femenina chilena, sí que se ha ocupado de ese tema, y digamos basta con pensar en La Casa Grande de Isabel Allende. Este proceso constituyente, que en realidad es la respuesta a un pedido de cambio social, pues básicamente tiene, digamos, a mi modo de ver, tres deberes. Uno, pues propio de las
asambleas constituyentes, que es dotar al país de una carta de navegación para elegir su destino, pero más allá de eso, de escuchar e interpretar lo que la sociedad está diciendo. Digamos, desafortunadamente, cuando los pedidos de cambio social se expresan en desorden, es muy difícil oírlos y es muy difícil centrar sus peticiones. Y en ese sentido, la literatura ayuda fundamentalmente a eso en términos de prodigar no solamente nuevas garantías y nuevos derechos en un contexto donde, como decíamos hace un rato, cuando aflora la violencia, la literatura se hace realmente fértil. En el caso chileno, como consejo práctico, yo lo que diría es que, digamos, los constituyentes deberían quizás ocuparse un poco menos de la mecánica y un poco más del fondo del pedido. Y ese fondo del pedido, pues básicamente se nutre de distintas fuentes, ¿no? Uno, pues de estos conflictos sociales a los que hacíamos referencia al principio de la intervención, pero más allá de eso, a esos pedidos de cambio constituyente que en el caso particular chileno sí que están vigentes desde la poesía de Neruda, desde toda la novela de la dictadura en la cual pues hay un aporte enorme femenino, pero también, digamos, desde esas otras voces que América Latina ha aportado y que puede contribuir a ese proceso constituyente, permitiendo pues esa recepción desde sentido práctico. Entonces yo diría que mucha menos atención a la dinámica y mucho más trabajo en la reflexión. Muchísimas gracias, Andrés. Bien, llegados a este punto, si la doctora Gastrón, la doctora Lel y la doctora Cardinó no tienen ninguna objeción, ni impugnación, ni comentario, y dado que Gabriel García Márquez nos pertenece a todos, y no solamente a las colombianas y las colombianas, le voy a pedir, por favor, en homenaje al homenajeado, que es don Gabriel García Márquez, con esta investigación medulosa que usted ha realizado, si nos puede dejar por unos minutos para que el jurado pueda deliberar. ¿Estamos en lo cierto? ¿Es así el proceso, Diego? Correctamente, me sacaste todas las palabras perfectamente de la boca. Entonces, a las personas que nos están siguiendo en directo por YouTube, lo que les vamos a pedir es un poquito más de paciencia e interés para que el jurado delibere y demos a conocer el contenido del acta y la evaluación sobre la tarea doctoral de Adolfo Andrés Pérez Velasco. Perfecto, yo me retiro y muchas gracias nuevamente. Pero vuelva, ¿eh? Yo te aviso cuándo entrar por el chat, Andrés. Perfecto, Diego, estoy